por falta de conocimiento, pero lo demás no nos lo dicen. Pero mire lo que dice aquí, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Por eso Pablo le dice a los corintios, yo quiero que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes pongan atención a la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos desechados por Dios. Dice, yo también te rechazaré. O sea que el que hace de menos la palabra, rechaza a Dios. Y como se sembró rechazo, cosecha rechazo para sí mismo. Pero ¿sabe qué es lo más clavado aquí? Que ni siquiera es solo para él. Porque dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Santísimo Padre. Dios nos guarde, con Dios nos libre, dijo aquel. Porque mire, está cardíaco. Que nos olvidemos nosotros de la ley de Dios, es decir, que estamos entregando a nuestros hijos. Esta es una entrega espiritual la que nosotros hacemos. Cuando hacemos de menos la palabra de Dios, estamos entregando a nuestros hijos a la maldad. Los estamos entregando al diablo, pues, y que el Señor lo reprenda en este momento. Mire qué tremendo. Dice, cuanto más se multiplicaron, más pecaron contra mí. O sea que mientras más nosotros rechazamos la palabra de Dios, se multiplica el pecado en nosotros. Yo hablaba en la prédica hace unos días sobre que la semilla, cuando se siembra y no es curada, crea un hongo. Y esto es precisamente lo que sucede aquí. Cuando nosotros rechazamos la palabra de Dios y no queremos el conocimiento de Dios, nuestra semilla no es curada. Y entonces dice, pecamos contra Él. Y Dios nos libre de pecar contra Él. Cambiaré pues su gloria en afrenta, es decir, en vergüenza. ¿Por qué? Por rechazar la palabra de Dios. Entonces por eso dice el apóstol Pablo, quiero que entendáis que ustedes si vienen aquí, siéntense, escuchen, entiendan, guarden la palabra. Y entonces cambiemos este versículo, porque esto es lo malo, ¿verdad? Ahora pongámoslo en lo bueno. Dice, aquí dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Démosle vuelta, porque la Biblia es una espada de doble filo, ¿verdad? Sirve tanto para edificar como para destruir. Entonces ahora miremoslo desde el lado de vista de Dios. Mi pueblo es edificado por el mucho conocimiento de Dios, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, ahora cambiémoslo. Por cuanto tú has guardado el conocimiento, yo también te guardaré a ti. Porque rechazo con rechazo y guardar con guardar, ¿verdad? Dice, para que seas mi sacerdote, sería aquí. Imagínense. O sea que el que guarda la palabra de Dios y la conoce y la guarda, el Señor lo va a convertir en un sacerdote. Un sacerdote real, porque dice que somos real sacerdocio. Entonces vamos a guardar la palabra de Dios como un decreto del rey. Amén. Y dice, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Como le digo, pero como has retenido la palabra de Dios, entonces yo no me olvidaré de tus hijos, sino que los retendré en mis manos. Mire qué lindo esto, viéndolo ya desde el punto de vista en guardar la palabra. Cuando más se multiplicaron, más pecaron contra mí. Pero si guardamos la palabra entonces cuanto más se multiplicaron, más glorificaron mi nombre. Mire qué chilero, ¿ah? Porque entonces le sacamos lustre al zapato, ¿ah? Ya se miran bonitos los zapatos, bien lustraditos, delante de Dios, ¿verdad? Y dice, cambiaré pues su gloria en afrenta. Démosle vuelta. Cambiaré su vergüenza, su afrenta, por mi gloria, si guardamos la palabra. Entonces por eso es que el apóstol Pablo les dice, yo quiero que vosotros entendáis. Dice 2 Corintios 12:3. Quiero que entiendan. Si nosotros hoy logramos entender lo que el Señor quiere decirnos y los dones y ministerios que el Señor tiene se van a manifestar, pero se van a manifestar en nosotros de una manera preciosa. Se van a manifestar no de la manera en que nosotros queremos, sino que como decía ahí, los que son guiados por el Espíritu reconocen a Jesucristo. Amén.
Dice, aquí le puse yo dos versiones porque quiero que usted vaya viendo la comparativa y la explicación que da una. Dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de don o de dones, perdón, que significa don, es la palabra que se usa, pero el Espíritu es el mismo. Dice en la versión, esta es la versión de las Américas, la versión amplificada dice, ahora hay variedades distintivas y distribuciones de dotaciones. Entre paréntesis pone esta versión, dones, poderes extraordinarios que distinguen a ciertos cristianos, debido al poder de la gracia divina que opera en sus almas por el Espíritu Santo. Mire qué bonito. Entonces aquí nos están diciendo dones, ahorita vamos a ver qué son dones, pero antes de que pase ahí, dice que distinguen a ciertos cristianos. O sea que no es de todos. Es para los que se meten a la brecha, para los que buscan, para los que ansían ser usados por Dios. Y dice, debido al poder de la gracia, una gracia, mire usted, muchos tomamos en poco lo que Dios nos está dando y hacemos de menos lo que Dios nos da. Pero una gracia es una merced, es una ayuda, es un regalo inmerecido, verdaderamente. Que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros, siendo menesterosos, siendo viles, siendo enemigos de Dios. Él se tomó a bien poner regalos. Eso significa la palabra don, regalo. Dice, y varían, pero el santo, el Espíritu permanece en ellos. Igual, dice, esta es primera de Corintios 12:5. Dice, y hay diversidad de ministerios. La palabra que se usa aquí es diaconía, pero el Señor es el mismo. Si nos damos cuenta acá, en los dones habla del Espíritu. Amén. Porque dice, opera en sus almas por el Espíritu Santo. Amén. Ahora dice, y hay diversidad de ministerios, diaconía, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de Jesucristo. Amén. Dice en la amplificada, hay variedades distintivas de servicio y ministerio, pero el mismo Señor es quien es servido. Ahí está otra cosa. Los ministerios que el Señor da son para servicio de Él y para su cuerpo. No son para servirme a mí. No son para que yo saque mi tajada. No es para que yo parta el pastel y me quede con la parte más grande. No sirven para eso. ¿Sirven para qué? Dice, pero es el mismo Señor quien es servido por medio de los ministerios. Amén. Dice 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones. Aquí la palabra que se usa es energema. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Aquí está hablando de Dios el Padre. Dios el Padre es el que energetiza, el que da la fuerza, el que da el poder de poder hacer todas las cosas. Amén. Y Él usa a nuestro Señor Jesucristo para eso. Dice, cuando yo no puedo hacer algo, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el reflejo. Él tiene en sí mismo la divinidad completa de Dios. Amén. Entonces Él es Dios. Y como Él vino acá, Él se hizo para nosotros como quien dice el switch, ¿va? Usted va y enciende la luz, ¡plac! Pero si no estuviera ese switch, no puede encender la luz. Y si no, búsquelo en todo el cuarto, pero si no encuentra un switch, ¿cómo enciende la luz? No se puede, ¿verdad? Tiene que haber algo que lo encienda. Dice en la amplificada, y hay variedades distintivas de operación, de trabajar para lograr cosas. Mire qué chilero. Dice, pero es el mismo Dios quien las inspira y las energiza a todas en todo. Mire qué bonito. Entonces todo sale de Dios, todo viene por el poder de Dios y todo es para Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí?
Dice, Primera de Corintios 12:7. Seguimos en el mismo capítulo. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ah, otra vez. Los dones, las diaconías y los energemas no son para uso propio, sino que son para el bien común, dice aquí. ¿Y cuál es el bien común? ¿Qué es lo que tenemos nosotros de común entre todos nosotros? A ver, ¿quién es el valiente? Que creemos en Cristo. Muy bien, esa es una. ¿Qué más tenemos en común todos nosotros? ¿Ah? El mismo Padre, muy bien. Y que entonces si tenemos el mismo Padre, todos somos hermanos. Entonces esto es como cuando usted está en su casa, ¿verdad? Y entonces usted se va a trabajar y le dieron su trabajo. Se va a la casa, pero usted se embucha todo el pisto para usted. ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Tenemos que ayudar en la casa. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, hay que comprar alimentos, hay que comprar ropa, que si la mamá no tiene, que si el papá no tiene, que si los hermanos no tienen, uno tiene que ayudar, ¿o no? ¿O dejamos que se rompa todo? No, o vamos a hacer como aquel uno, ¿verdad? Que tiene su casa y tiene una gran gotera. Ay, ¿qué me importa? Hay que se quede. Es más, pongo un baño para que se llene. No, ¿verdad? No podemos ser así. Por eso dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Yo no tengo que pensar solamente en mí, yo tengo que pensar en todo el cuerpo de Cristo. Porque si yo estoy pensando en mí, entonces no viene del Espíritu. Ese es el asunto. Y ahí ya nos salimos del canasto. Porque si yo estoy queriendo embucharme lo que es de Dios, estoy entonces en el pecado de los hijos de Elí, omnifinés. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy jugando y estoy haciendo de menos lo que Dios me está dando. Estoy jugando con lo que Dios me dio y por tanto estoy ocasionando que venga la muerte sobre mí. Pero si yo tomo las cosas de Dios y lo uso para el bien común, estoy edificando el cuerpo de Cristo. Estoy ayudando al cuerpo de Cristo, porque ya vamos a ver todo lo que nos va a dar el Señor. Dice, a uno se le da en y por medio del Espíritu Santo. Mire qué tremendo, porque dice en y por medio del Espíritu. Entonces dice, del Espíritu Santo, el poder de hablar un mensaje de sabiduría. ¿Qué es un mensaje de sabiduría? Yo estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿y cómo es un mensaje de sabiduría? Miren, hermanos, muchas veces en el cuerpo de Cristo hay gente que está golpeada, lastimada, hay situaciones muy tremendas que están pasando. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo de Dios coloque en nosotros una palabra de sabiduría, no de necedad. En la Biblia hay un varón que va con los ancianos y pide consejo. No me recuerdo ahorita, creo que es Jeroboam, creo que es. Va y pide consejo con los ancianos y los ancianos le dicen, mira, vas a hacer esto, 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 esto y esto, porque así vas a ganar el amor del pueblo y te van a servir para siempre. Eso le dicen ellos. Bueno, pues aquel no muy con tenis, como dijeron los patojos, ¿verdad? Se va y va a buscar a los jóvenes. Y los jóvenes dicen, ¿cómo vas a hacer eso? No seas tonto. Ponerles más carga, ponerles esto, ponerles lo otro. Y entonces cuando él se presenta delante del pueblo, él utiliza el consejo de los jóvenes. ¿Y qué pasó? El Señor partió en dos el reino. Entonces eso es lo que puede pasar. Si nosotros no usamos una palabra de sabiduría de parte de Dios, entonces podemos cercenar el cuerpo de Cristo. En lugar de ocasionar una unidad, vamos a ocasionar una separación. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra. ¿De dónde viene la sabiduría? Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Entonces tenemos que temer al Señor para poder dar esto. Y dice, y a otro el poder de expresar una palabra de conocimiento y entendimiento de acuerdo con el mismo Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es una palabra de conocimiento y de entendimiento? Yo estoy hablando con una persona y de repente el Señor me empieza a mostrar cosas de esa persona. Y yo empiezo a sentir en mi corazón,
mira hermano, yo siento que usted está cargado, está atribulado, porque hay una situación en su corazón que no permite que usted perdone a su padre, por ejemplo. Pero él a mí no me ha dicho nada. Entonces el Señor puso ese conocimiento y esa revelación en mí para que yo pudiera hablar con esa persona. Amén. Dice, a otra fe que hace maravillas por el mismo Espíritu Santo. Fe que hace maravillas. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso me gustó esta versión, porque dice una fe que hace maravillas. No es cualquier cosa, no es la fe común, no es la fe con la que nosotros creemos en Dios. Ojo que no es para eso. Ahí despuesito le voy a dar unos ejemplos para que usted vea que esta fe es bien chilera. Dice, a otro poderes extraordinarios de curación, dice, por el Espíritu único, el Espíritu de Dios. Entonces de repente nosotros vamos a ir caminando por ahí y vamos a encontrar a alguien que está enfermo y el Señor te va a decir, ora por él, porque yo quiero sanarlo. Y usted va a decir no, o va a decir sí. ¿Qué va a hacer? Esa es la pregunta. Si usted es guiado por el Espíritu, usted va a decir, órale, pongo las manos encima y sanado. Como dijo el pastor, ¿verdad? Yo tenía tanta fe que la viejita se iba a morir y resultó viviendo, ¿verdad? Y dice, primera de Corintios 12:10, seguimos en el mismo capítulo. Mira qué bonito todo lo que hemos visto y seguimos en el mismo capítulo. Dice, algunos reciben el poder de hacer milagros. ¿A quién quiere hacer milagros? A ver, levante su manita. Gloria a Dios. Pues que el Señor desate hoy ese poder en ustedes, amén, y en mí también, porque yo también quiero. Dice, y otros reciben autoridad, dice, de hablar de parte de Dios. Ah, mire qué bonito. ¿Cuál es la autoridad que viene de parte de Dios? La autoridad que viene de parte de Dios no es la que se pone por imposición, sino que yo vengo y hablo con ustedes. Yo les estoy exponiendo con una gran alegría esta palabra porque me llena de gozo. Pero yo no estoy viniendo a gritarles, no les estoy diciendo, ustedes tienen que hacer esto como yo digo, porque no se trata de eso. Se trata de que Dios mismo les hable a su corazón y se establezca la palabra en ustedes. ¿Para qué? Para que la palabra cumpla el propósito por el cual el Señor la envió. No mi propósito, sino que el de Dios. Si yo quiero meter mis manos y ser más bueno que Dios, voy a ocasionar un gran desastre. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador. La palabra del hombre es vacía, mas la palabra de Dios trae arrepentimiento, salvación, amor, gozo, paz y todo, etcétera, ¿verdad? La palabra de Dios es magnífica. Y cuando viene la capacidad de Dios y la autoridad de Dios para hablar, ¿se le van a sujetar los demonios? No va a haber necesidad de que usted les grite. En el nombre de Jesús te vas. Y se fue. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está dando la autoridad, no nosotros. Hay gente que llega con una manera, te reprendo en el nombre de Jesús, sal fuera, sal fuera. Y están va de gritar y el demonio no sale. ¿Por qué? Porque no es la autoridad de Dios. Perdón por el susto, tal vez así se despiertan. No es la autoridad de Dios, pero cuando es la autoridad de Dios, estaban los discípulos del Señor, le llevaron a uno que era mudo y sordo, el demonio. Cuando llegan con el Señor, mira, es que no lo pudimos sacar. Ay, generación de ingratos, ¿verdad? Ah, no dice así, perdón. Era generación de incrédulos, dice el Señor. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice el Señor. Este género, dice, no sale sino con ayuno y con oración. Pero no está hablando del demonio, está hablando de la incredulidad, pues eso es otra historia. Pero entonces le dice el Señor, sal fuera, y se va. Ya. Así, sin tanto mate, dijeron los patojos. Se fue. ¿Por qué? Porque es la autoridad que viene de parte de Dios. No se trata de gritar, se trata de que tú tengas la autoridad de Dios. Amén. Dice, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios. Gloria a Dios por eso. Ese es el discernimiento de espíritus. Mire qué tremendo.
Cuando nosotros estamos en el discernimiento de espíritus, usted va a llegar a una congregación y yo soy el santo, más santo, va a decir aquel, pero cuando usted le pase el escáner de Dios, mira, dice el Señor que te arrepintas del pecado de fornicación que andas cargando. Como dijeron los patojos, va, ¡pac!, en la nuca. ¿Por qué? Porque ese es el Señor el que da el discernimiento de espíritus. El Espíritu da testimonio del Espíritu. Amén. Dice, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Aquí, si, digamos en ese ejemplo que yo le daba, ¿a quién fue el que se descubrió? ¿Al hombre o al espíritu inmundo? Al espíritu inmundo, al espíritu de fornicación que había ahí. Amén. Entonces dice, vamos a ver, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos, esos son las lenguas, y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Esta es la interpretación de lenguas. Amén. Esta es una mancuerna, según lo que estábamos estudiando con el pastor, es una mancuerna que no se puede separar. Estas no son las lenguas normales con las que nos comunicamos con Dios. Este es un mensaje en el que el Señor está hablando en lenguas de una manera distinta y el Señor entonces une a dos personas, ¿verdad? Uno está hablando en lenguas y el otro interpreta lo que él está diciendo. Y entonces el otro comienza. A mí me pasó aquí una vez con el hermano Luis. Estábamos aquí y el Señor empezó a hablar en unas lenguas que yo nunca volví a hablar. Y de repente él empezó a interpretar lo que yo estaba diciendo. Y era una profecía para nuestro pastor. Y gloria a Dios por eso. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Quiere decir que se están manifestando esos dones aquí. Pero debemos de llevarlos al siguiente nivel. No se pueden quedar aquí nomás, ¿verdad? Uy, ya voy corriendo ustedes. Qué rápido se pasa el tiempo cuando te diviertes, ¿verdad? Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas, dice. Pero el Espíritu Santo mismo, pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto. Y Él es el que decide la capacidad de darle a cada uno. Otra vez a la capacidad, ¿verdad? Él decide cuánto te puede dar. Porque no todos tenemos la capacidad. Dice que el Señor nos da conforme a nuestra capacidad. Ahí está la parábola de los talentos. A uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. ¿Por qué? Porque no todos podían tener la capacidad de multiplicarlos de la manera que se tenían que multiplicar. El que trajo 10, al que le dieron 10, los multiplicó en 10. Al de 5 lo multiplicó en 5. No lo multiplicó en 10, sino que en 5, ¿verdad? Conforme a la capacidad de lo que le habían dado. Pero al que tenía 1, ni ese multiplicó. Entonces se lo quitaron. Entonces ahí hay que tener cuidado, porque si no nos van a quitar lo que ya nos dieron. Dice, aunque dice la palabra que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no los multiplicamos? Van a ir menguando en lugar de crecer. Dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Sigo en 1 Corintios 12:12. Dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Amén. ¿Por qué? Dice, entre nosotros, dice, unos son judíos, otros no lo son, algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia, un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. El cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. ¿Por qué pongo yo este pedazo? Porque precisamente está en la misma línea. Yo decía, Señor, ¿por qué pusiste esto con esto, verdad? Porque resulta que todos los dones que ya vimos ahorita, que después los vamos a explicar, yo no tengo todos esos dones. Ninguno de nosotros tiene todos los dones en sí mismo, sino que la mano tiene 5 dedos, pero mi nariz no tiene dedos. Mi ojo no tiene dedos, porque es ojo, ¿verdad? Es decir, cada parte del cuerpo tiene una función. Por eso dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano, porque unos tienen
una función. Y aún dentro de la mano, todos los dedos no tienen la misma función. Este nos sirve para señalar. Este nos sirve para poder agarrar las cosas. Si no tuviéramos este dedo, no pudiéramos agarrar. Digamos que difícil sería agarrar una taza, ¿verdad? Con 4 deditos. Difícilmente la podríamos sujetar. Entonces, lo que quiere decir esto es que los dones que el Señor está poniendo, los carismas, los dones que el Señor nos da, todos son parte de todo el cuerpo y todos tenemos una función específica de parte de Dios que nosotros tenemos que llevar a cabo. Es decir, yo no puedo hacer todas las cosas solas. El pastor, como cabeza de la iglesia aquí, no puede cargar con toda la carga ni puede hacer todas las cosas, que ni que fuera pulpo tampoco, ¿verdad? No puede partirse en tres y andar evangelizando, en otro lado visitando, en otro lado predicando, en otro lado orando, en otro lado ministrando. No se puede partir el cuerpo. ¿O sí? Quitémosle la cabeza al cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Si le quito un brazo, no sirve. Muy difícil. Puede funcionar, pero difícilmente. Si le quito las piernas, puede avanzar. No, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que cada uno de nosotros formamos parte de la iglesia y como tal tenemos que seguir a la cabeza, que es Cristo. Si el Señor nos dice, hay que salir a evangelizar, vamos a evangelizar. Si el Señor nos dice, mira, vas a orar por un enfermo, anda a orar por el enfermo. Si te dice el Señor, mira, vas a interceder, vení a interceder. Si el Señor te dice, mira, vas a servir comida, vamos a servir comida. Si el Señor te dice, vamos a limpiar el baño, vamos a limpiar el baño. Todos tenemos una función. Amén. Ahora vamos a ver los dones. Dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué significa don? Dice, viene de la palabra G5486 para los que quieren apuntar. Viene de la palabra carisma, don de gracia, don que involucra gracia, caris, de parte de Dios como el dador, dádiva inmerecida. Mire qué bonito. Resulta que el don de gracia viene de Dios. El don es un regalo, es una dádiva, algo que te regalan, aunque no te lo mereces. Éramos pecadores, éramos inmundos. Ahora le pregunto yo, ¿será que un rey le regala un palacio a un mendigo? En lo natural, no. Primeramente porque ni siquiera está capacitado para poder gobernar el lugar. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros nos capacitemos para poder depositar en nosotros y seamos capaces de recibir los dones que de gracia estamos recibiendo. Esto que les leí yo, esta es la versión del diccionario Wine en la Biblia. Ahora, este es el RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Según ellos dice, número 1, significa dádiva, presente o regalo. Número 2, gracia especial o habilidad para hacer algo. Y número 3, religioso, dice, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Amén. Imagínese usted que aún el diccionario secular reconoce que nosotros recibimos regalos de parte de Dios. Por eso puse ese diccionario, porque es el más reconocido a nivel mundial. Entonces, dice, es una dádiva presente. Ya habíamos hablado de los regalos, ¿verdad? Es un regalo que el Espíritu Santo nos da. Dice, gracia especial o habilidad para hacer algo. Entonces, cuando la gracia de Dios desciende sobre nosotros, nos habilita para poder tener o hacer algo especial que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, en lo religioso, bien natural o sobrenatural. Muchas veces nosotros recibimos algo natural, pero sobre todo nosotros recibimos algo sobrenatural porque está fuera de nuestro entendimiento. ¿Cómo una persona puede sanar de una enfermedad como el cáncer o el SIDA cuando nosotros oramos? Para nuestro entendimiento y para el entendimiento de los doctores,
¿Qué pasó aquí? No lo entienden. Aunque nosotros por el Espíritu entendemos que por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Amén. Entonces, si todo fue creado, también el Señor puede deshacer las cosas por medio de su palabra y rehacerlas. Un día estábamos nosotros orando por un niño con la hermana Magda que había nacido con el corazón deforme. Y cuando empezamos a orar por ese niño, a los 15 días, le habían dado 15 días de vida al niño. Cuando el niño lo llevaron a hacerle los exámenes, resultó que tenía el corazón como que nada. El Señor le había puesto un sistema vascular completo. Y en lugar de vivir, en lugar de morir, vivió. Y los doctores no sabían ni qué había pasado. Le hicieron examen tras examen, examen tras examen, hasta que se quedaron en paz de que el niño estaba bien. Ni porque estaban viendo los resultados no lo creían. Pero nosotros dando gloria a Dios, porque esa fue una habilidad de hacer algo especial, una gracia especial que el Señor puso en nosotros. Y gloria a Dios por eso. Dones de inspiración. Vamos a ver que los dones se parten en 3 ramas generales, digamos así. En los dones de inspiración, cuando habla de inspiración, no estamos hablando de que algo las inspira, sino que es el Espíritu de Dios que la habla por medio del vaso que somos nosotros. Haga de cuentas de que nosotros nos convertimos entonces como en un shofar. ¿Usted conoce un shofar? A ver, levante su mano. ¿Quién conoce un shofar? 1, 2, 3 y los demás no lo conocen. Es un cuerno de ciervo que se toma, se le saca todo lo de adentro, se parte por la punta, se le hace una embocadura, usted sopla y entonces sale un sonido como de trompeta. Esa es la trompeta que menciona la Biblia. Dice, haced sonido de trompeta. Está hablando de shofares. Cuando nosotros vemos esto, es el Espíritu Santo, la palabra que se usa para Espíritu Santo es ruaj, viento, soplo, es la palabra que se utiliza. Entonces el Señor viene y hace esto, soplan usted y entonces usted va a dar lo que Dios quiere, en la profecía, en las lenguas que requieren interpretación y la interpretación de lenguas, como lo que le pasó a Daniel. Mene, mene, teculparsi. ¿Verdad? Aquí que el Señor te ha pesado y tu corazón ha sido falto. Ese es el ejemplo de esto. Entonces, ahí es donde nosotros vemos lo que Dios puede hacer. Dice Primera de Pedro 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hace un momento estábamos hablando sobre la palabra de conocimiento y de sabiduría, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Así tenemos la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando aquí? De la Biblia. Amén. Bueno, si habla de la Biblia, quiere decir que todo lo que nosotros hablamos viene por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra? Cristo. Y por Cristo vino el Espíritu. Amén. Entonces, nosotros recibimos el genoma de Dios para que podamos expresar lo que Dios quiere hablar a su pueblo, por medio de la profecía, las lenguas y la interpretación de lenguas. El que habla lenguas, asimismo se edifica. El que profetiza, edifica la iglesia. Amén. Ok, bueno, sigamos. Dice, hacéis bien en prestar atención porque es como una lámpara que brilla en lugar oscuro. Es la palabra la que trae la revelación, la que trae en un lugar oscuro que tú conozcas qué es lo que está sucediendo. Es la que te abre los ojos, pues, a que tú conozcas realmente qué es lo que se mueve a tu alrededor. Y voy corriendo por causa del tiempo. Dice, pero antes de todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí está lo que estamos hablando de los dones inspirados. El Señor tomó a los hombres de Dios que escribieron la palabra y puso en ellos al Espíritu Santo para que ellos escribieran. Entonces de repente el Señor te va a dar una palabra escrita, que esa no la tenemos ahí, pero
que puede darse por lo que está diciendo acá. Porque si el Señor puso a hombres que escribieran, puede hacer que un día el Señor te diga, mira, me vas a escribir, como lo que le pasó al pastor. ¿Se acuerda que el pastor estaba durmiendo y el Señor le dijo, mira, levántate y escribí? Y de repente escribió la alabanza que el Señor le dio. Ese es un don de escribir. Eso fue inspirado por el Espíritu. Amén. Para que usted tenga un ejemplo, pues, ¿verdad? Isaías 28:10. Mire lo que sucede aquí con el profeta. El profeta aquí habla lenguas en el Antiguo Testamento y dice, pues aula sau, saula sau, caula cau, caula cau, shersam, shersam. Pues ahora con labio balbuciante y lengua extranjera hablará este pueblo, aquel que les dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, este es el descanso, pero no quisieron escuchar. Aquí vemos la lengua y la interpretación de lenguas. Y sigue diciendo, por tanto, la palabra de Yahweh o de Jehová sonará para ellos como Saula la Saúí, Sau la Sau, Cau la Cau, Cau la Cau, Shersam, Shersam, para que anden y caigan a espaldas y queden destrozados, apresados y cazados. Mire qué tremendo. ¿Sabe a quién le pasó eso? Yo estaba pensando, Señor, ¿y a quién le pasó esto? Le pasó a Elí. Elí le dice el Señor por medio del profeta Samuel, que en aquel momento era un niño. Dice, mira, dice el Señor que va a pasar esto y 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 esto. Aquel Señor haga como Él quiera, dijo. Tan lindo Él va. Como vimos al principio, dice que el que rechaza la palabra de Dios, Dios lo rechaza a él. Pero no solamente lo rechaza a él, sino que rechaza a sus hijos y se olvidará de ellos, dice la palabra. Mire qué grueso. Porque entonces en Elí se cumplió la palabra que ya vimos. Por eso es necesario que nosotros vengamos, estemos aquí para prepararnos y podamos entender la palabra que Dios tiene para nosotros. No podemos ser como el pueblo que no tiene conocimiento, se desboca y se muere. Entonces, sigamos adelante. Dones de poder, fe, milagros y sanidades. Como ejemplo le voy a dejar, pues si están apuntando se los voy a dejar ahí un ratito. Dones de poder, fe, milagros y sanidades. Amén. Gloria a Dios. Don de fe. Marcos 11:22. Por la mañana, cuando pasaban, vieron la higuera seca desde la raíz. Esta es la higuera que cuando el Señor en la mañana tuvo hambre se acercó a ella. Dice que se miraba bien bonita, llena de hojas, pero no tenía fruto. Y como no dio fruto, entonces el Señor la maldijo. Le dijo, bueno, te vas a secar. Pasaron a la siguiente mañana y pasó esto. Dice, por la mañana cuando pasaban, vieron la higuera seca desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ese es un don de fe. Entonces sigue diciendo. Ahora, este es otro ejemplo. Yo no voy a hablarles directamente de esto porque esto lo van a hacer nuestros hermanos consiguientemente. Amén. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Mire qué tremendo. En aquel momento Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Precisamente, todo viene de parte de Dios. Si Dios autoriza, lo vamos a poder hacer, siempre y cuando nosotros tengamos la mirada en Él. Porque cuando aquel camión, mire, dice, pero viendo la fuerza del viento, ¿a quién vio? Viendo la fuerza del viento. Porque dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo. Y entonces dice, y empezando a hundirse, diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dudó de Cristo. Fíjese, porque él le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y caminó, o sea que sí era el Señor el que le estaba hablando. Pero por papo, por estar viendo al viento, por estar viendo lo que le estaba pasando, se hundió. Perdió lo que el Señor le estaba dando en ese momento. Perdió, exacto, el miedo. Perdió la capacidad de caminar sobre las aguas. Mire,
Entonces tenemos que tener cuidado con este don, porque si nuestro pensamiento y nuestra mirada no está en Cristo, no lo vamos a poder hacer. Amén. Dice, don de milagros. Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerzas, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Mire qué tremendo. Ahora, cuando habla de milagros, está hablando de milagros creativos de Dios. Está hablando de algo que el Señor crea. Los tobillos de este hombre no servían. El Señor tuvo que obrar en él para que todo se fortaleciera, se enderezara. Yo no sé cómo estaban los pies, de repente estaban torcidos, no sé. Pero el Señor hizo algo creativo en él. Amén. Las sanidades. Ahora, las sanidades son distintas, porque las sanidades son dentro, en el cuerpo. Amén. Y ahí frente a él estaba un hombre hidrópico. Y dirigiéndose a Jesús, un hidrópico es una persona que retiene líquidos, que se hincha por el agua. Ese hombre estaba todo hinchado, retenía todo el líquido en su cuerpo. Yo no sé ni cómo imaginarme a ese cuate, pero ha de ser feo, la verdad le dijo. Dice, y dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos guardaron silencio. Y él, hablando de Jesucristo, tomándolo de la mano, lo sanó y lo despidió. Así, sencillito. Se sano. Ya. La autoridad otra vez. Esa es la autoridad de Dios. Amén. Dones de revelación. La palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Bueno, se los voy a dejar un ratito para que lo escriban. Palabra de ciencia, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Hechos 5:3. Uy, voy corriendo. Miren, este es Ananías y Zafira. Llega Ananías queriendo engañar ¿a quién? Al espíritu. ¿Podemos engañar al espíritu? No. En ese momento, aquí se dan las tres cosas: revelación, palabra y todo. Entonces, ¿qué le dicen a él? Mira, porque hiciste a engañar al espíritu, muere tú. Y cayó acostado ahí, murió. Ya no se los leo por el tiempo. Diaconías, 1 Corintios 12:5. Hay diversidad de ministerios, diaconías, pero el Señor es el mismo. Ahora, ¿qué es una diaconía? Viene de la palabra 12:48, diaconía, oficio, obra de diáconos. Véase también ministro. Amén. Amén. Servicio, ministerio. El oficio y la obra de un diáconos. Véase ministro. Es decir, que esta es la obra que hace el ministro. Amén. Dice Efesios 4:10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Él dio a algunos ser apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos son las diaconías. Después ya se lo van a poder explicar ya con más tiempo. Energemas. 1 Corintios 12:6. Hay diversidad de operaciones. Energemas, la palabra que se usa. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Ahora bien, dones, Espíritu. Diaconías, Señor Jesucristo. Y energemas, el Padre. Amén. Energema viene de la G 1755. Energema se traduce el hacer, facultades de obrar, eficacia. Lo que es hecho, el efecto producido por el número uno, es decir, Dios el Padre. Se utiliza en 1 Corintios 6, que es lo que acabamos de leer, operaciones, hacer y operaciones. Ejemplos: Elías, primera de Reyes, capítulo 17, Elías cierra el cielo, amén. En el 18 hace descender el fuego. Moisés abre el mar. Josué y las murallas de Jericó. Todo esto fue dictaminado por el Señor mismo, por el Padre. El Señor le dijo a Elías: mira, te vas a ir con Elías, vas a hablar con él. Le dijo a Moisés: mira, toma la vara y abrir el mar. Le dijo a José: mira, vas a dar 6 vueltas, vas a tocar el shofar y las muros van a caer, etcétera, ¿verdad? Bueno,
El Señor Jesús también nos da el ejemplo. Dice Marcos capítulo 5, Talita Cumi. Niña, a ti te digo, levántate. Lázaro, ven fuera. Antes de que él le diga esto a Lázaro, le dice al Padre: Señor, yo sé que tú me escuchas, pero a causa de todos estos, yo clamo a ti. Y entonces él llama a Lázaro y sale de la tumba. Amén. Energemas del Padre. Aquí vamos a entrar ya casi a lo final. Dice: y en la iglesia Dios ha designado primeramente a apóstoles, segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. ¿Acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen los dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Mire, todo esto que menciona aquí, estos son los energemas del Padre que ya se habían dado, pero se perfeccionan en el Señor Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver. Dice Pablo que nos va a mostrar un camino más excelente. Entonces dice, ya me pasé. Dice: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, lo que más nos cuesta, ¿verdad? No se regocija en la justicia, sino que se alegra con la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Con quién se regocija el amor entonces? Con Cristo. Dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Pero el amor de Dios permanece para siempre. Y este es el energema más poderoso que el Señor nos ha dado. Y ese energema lo recibimos a través de Jesucristo. Cuando nosotros lo conocemos, encontramos esto. Porque mire lo que dice aquí, Juan 3:16, yo creo que todo el mundo lo conoce. Leámoslo junto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Este es el energema más fuerte que nosotros tenemos. Y por medio de Jesús recibimos todos los demás dones. Porque al recibirlo a Él se nos abre la puerta. Amén. ¿Dudas? Ya no tengo tiempo más bien, pero si tienen dudas o aportaciones, hermanos, están bienvenidos. Pero no se me amontonen, hombre. ¿Estamos bien? ¿Entendimos? Gloria a Dios. Pónganse de pie, entonces vamos a orar. Dios y Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Alabamos tu nombre, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Padre, de poder venir a estudiar tu palabra, de poder entender un poco más, Señor, todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Hoy, Padre, te pedimos, Señor, que los dones, las diaconías y las energemas, Padre Santo, vengan a manifestarse, Señor, en nosotros como cuerpo de Cristo, Padre. Hoy te pedimos que a cada uno por nombre nos hable, Señor, que a cada uno por nombre, Señor, nos uses para poder dar la talla del varón perfecto, Señor. Queremos trabajar como uno solo, Señor, y poder cumplir con cada uno de tus mandamientos, con cada una de las situaciones que tú nos pongas al frente, Padre. Fortalécenos, Señor, para que podamos comprender qué es lo que tú quieres hacer, Padre, y cómo debemos de hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que bendigas nuestra vida, que hoy sea colocado en nosotros tu Espíritu Santo, Señor, para ser guiados a toda verdad y que podamos ser guardados en tu mano, Padre Santo, para poder bendecir tu nombre,
Padre, agradecemos infinitamente, Señor, que tú hayas puesto tu mirada en nosotros, a pesar de ser menesterosos, hombres de labios inmundos, Señor, delante de ti, pero has enviado a tu carbón encendido, Señor Jesucristo, para limpiarnos y santificarnos delante de ti, Señor. Por eso clamamos ante ti para que tú te manifiestes, Padre, en el nombre de Jesús. Buenos días, hermanos. Si nos pudieran acompañar un momento más para la intercesión de esta mañana, aprovechando en ese movimiento que estamos, que dispongamos nuestro espíritu y nuestra alma, que le digamos: Señor, hoy venimos delante de ti en esta hora, sabiendo que tenemos un pacto y estamos clamando delante de ti, Señor, necesitados. Sabemos que tenemos comunión por la sangre preciosa que fue derramada por tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, esa cruz, Señor Jesús, en la cual Él se hizo maldición para que nosotros hoy tuviéramos una oportunidad de clamarte, de conocerte y de seguir tus pasos. Hoy venimos, Señor Jesús, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu ministración sobre la palabra que hoy viene para esta casa, Señor. La palabra que ha salido de tu corazón para ministrarnos, Padre. Que el que ha venido triste, acongojado, Señor, que tal vez ha venido con una desilusión, Padre Santo, con una carestía económica, que no hay trabajo, que tal vez es posible que vengamos con pensamientos encontrados en lo que el hombre no puede hacer, tú sí lo podrás hacer. Hoy venimos rindiendo nuestras coronas, venimos rindiendo nuestro orgullo, nuestra humanidad, todo nuestro ser integral lo ponemos delante de ti y te pedimos perdón, Señor. Limpia nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, límpialas, Padre Santo, te lo pedimos, porque tú fuiste hombre, te hiciste hombre y sabes nuestras dolencias y nuestras falencias. Hoy te pedimos, Señor, que nos des un valor, que por favor aceptes nuestro perdón, que rectifiques nuestros pasos, que enderezcas nuestras veredas. Padre Santo, venimos clamando, Señor, por el pan celestial, por ese maná que hoy va a ser preparado y viene de parte tuya, Señor, para todos nosotros, los que nos estamos declarando necesitados. Hoy en esta mañana levantamos nuestra mano en señal de necesidad, en señal de, Señor Jesús, que te pedimos que tu amor, tu bendición, tu espíritu venga y fluya en medio de nosotros, Señor. Que fluya ese amor en medio de nosotros.